licenciado Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, y maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados, compañeros diputados y diputadas. Qué gusto saludarlos. Saludamos también a los medios de comunicación y a todos los que nos están escuchando y están en esta reunión. Yo iniciaré mi intervención retomando el tema de la extracción ilegal de combustibles. Ahora tendrá la oportunidad de contestar varias de las preguntas que hizo mi compañera Adriana González, y me parece que es necesario retomarlo porque este problema ya ha superado los límites, está fuera de control. ¿Y por qué me permito señalar esto? La Profepa señala que este año ha habido 519 emergencias ambientales, 519. Y de esas 519, el 70% tienen relación con tomas clandestinas. Y bueno, hace un momento se le hicieron una serie de preguntas de cómo vamos a remediar esto. Y hemos estado escuchando en los últimos días cómo no solamente ha habido problemas en Sonora, sino en Nuevo León, en Veracruz, en Durango, en Jalisco, pero en este caso queremos que nos digan qué se está haciendo en las que tienen relación con Pemex. ¿Por qué? Porque hace como un año, en esta Cámara de Diputados, aprobamos una ley de responsabilidad ambiental que se mencionó hace un rato por parte de uno de mis compañeros. Esta ley de responsabilidad ambiental, y lo voy a leer textual, dice: toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible, a la compensación ambiental que proceda en términos de esta ley. Por lo tanto, funcionarios, ustedes tienen una responsabilidad en los casos que se han mencionado. ¿Qué acciones ha hecho Pemex y el Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental? Para resarcir los daños medioambientales que se han registrado a consecuencia de las tomas clandestinas. Esta pregunta, junto con las que mencionó Adriana, solicito se contesten en detalle. Hace un momento se mencionó el tema de la calidad de combustibles. En el informe, en la página 379, se describe un poco el tema. Y efectivamente la revisión de la norma 086 lleva 4 años. Queremos acciones rápidas y efectivas, porque al abrir el mercado no vamos a poder exigirle a los extranjeros si la empresa paraestatal no cumple con esta norma. Por lo tanto, urge que se atienda este tema. En lo que respecta al cambio climático, la Ley General de Cambio Climático establece que México deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al 2020. Esto, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, implica una reducción de 288 millones de toneladas de CO2, equivalentes al 2020. ¿Qué acciones realiza y proyecta la Secretaría de Energía para que el sector energético en México contribuya a alcanzar esta meta, considerando que este sector representa el 67.3% de las emisiones totales al 2010? Todo esto de acuerdo a la 5ª Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático que México presentó en la última COP. En este sentido, ¿estaría dispuesta la Secretaría de Energía a establecer una meta de reducción de emisiones del sector energético para que realmente contribuya de manera proporcional a su participación en las emisiones totales del país, a la reducción de estas 288 millones de toneladas de CO2? En el caso de las energías renovables, señor secretario,
Estamos enterados que el día 18 y 19 de enero de este año, usted asistió a la ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, en su calidad de representante de México, pero también con el alto honor de ser el presidente de esa cuarta asamblea de IRENA. IRENA es la Organización Mundial de las Energías Renovables, que agrupa a 169 países, y actualmente usted funge como presidente de esta organización durante el presente año. IRENA promueve la adopción de todas las formas de energía renovables, lo que significa adoptar una matriz entre un 30 y un 36% de energías renovables en la matriz energética mundial. Con ello, se estaría limitando el incremento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados. Pero IRENA sí define claramente qué son las energías renovables, a diferencia de cómo quedó la definición de la Ley de Industria Eléctrica cuando se habla de supuestas energías limpias. IRENA define a las energías renovables como aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza. Le solicitaríamos terminar su intervención. Sí. Procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles en forma continua o periódica. Hay datos también de que las energías renovables ya son competitivas a nivel económico. Y ustedes tienen un estudio de Price que les detalló cómo es posible que México verdaderamente apueste a las energías renovables. No me voy a extender en esto y en la réplica podré seguir preguntando al respecto, pero yo quisiera que nos detallara cómo verdaderamente pensamos cumplir la meta que nos pusimos y que además, impulsó el actual secretario de Medio Ambiente cuando fue diputado, si en la legislación que pusimos realmente no estamos dando pasos firmes, nos estamos quedando con una legislación raquítica impulsada desde la propia Secretaría de Energía. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos. En primer término, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, por 5 minutos. Respecto a la pregunta manifestada por la diputada Adriana González, creo que tocó un tema fundamental y que es la declinación de la producción de crudo y añadiría yo de gas en nuestro país. Es sin lugar a dudas el mayor problema que tenemos en el sector hidrocarburos. Es un problema antiguo. México alcanzó el pico de su producción en el año 2004, de su producción de crudo, cuando llegamos a casi 3.5, estuvimos muy cerca de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. A partir del 2005 se inició una declinación que ha sido constante y que pudiéramos decir que de enero a junio del presente año la producción estaba ya en 2.340. El país ha perdido casi 1 millón de barriles diarios de crudo. Esta es una de las principales razones por las que hicimos la reforma energética, porque coincidentemente en ese mismo periodo se invirtieron cifras crecientes en materia de exploración y de extracción, que llegaron a superar los 20,000 millones de dólares anuales. Entonces, cuando el país más ha invertido en exploración y en extracción, más ha caído la producción. Una de las principales razones de esa caída es que declinó el campo de Cantarell, que nos daba poco más del 60% de la producción nacional. Los campos de Q, Malop y Zap, que ayudaron un poco a que esta declinación sea más acelerada, ya hay indicios de Q y Malop también están declinando. En tiempos recientes, un estudio realizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la cooperación de Pemex, encontró también que se estaba midiendo agua
y que habían imprecisiones en la medición, y por eso hace algunas semanas se hizo un ajuste a los números y a los pronósticos de la producción. Entonces, esperamos con el nuevo esquema, con el nuevo modelo regulatorio que aporta la reforma energética, superar esta declinación de la producción. Una de las cosas que nos anuncia la declinación de la producción es que en México se está dando un cambio de era en materia petrolera. La era del petróleo fácil, de extracción barata, Cantarell, el mejor ejemplo, ese yacimiento supergigante, que podíamos extraer petróleo a costos de $6.50 el barril, se está terminando, y 3/4 partes de los recursos prospectivos del país están o en las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México o en campos no convencionales. Por eso hicimos la reforma energética, justo para captar el capital y la tecnología que nos permita, por un lado, potenciar a Pemex, que Pemex pueda asociarse también para que no se vea limitado en su capacidad de financiamiento y pueda acceder a tecnologías y compartir riesgos con otras empresas, y por otro lado abrir para que también nuevos jugadores vengan a producir más y frenar esa declinación. Respecto al tema de la reducción de CO2 que plantea la señora diputada Isabel Ortiz, diputada, venimos trabajando en esta dirección. Yo podría anunciarle a usted algunas noticias muy importantes en esta materia. CFE tiene un programa muy importante de instalación de nuevas plantas de ciclo combinado de gas, que nos van a permitir bajar considerablemente los efectos de los gases de efecto invernadero. Para el cierre de 2015 están programadas nuevas plantas de ciclo combinado a gas natural que nos van a dar una capacidad de generación de 2.310 megawatts, y se están reconvirtiendo a ciclo combinado 7 centrales eléctricas, 17 unidades que actualmente funcionan con combustóleo o diésel. Como usted sabe, el combustóleo y el diésel es 70% más contaminante que el gas. Esta conversión va a hacer que produzcamos 4.400 megawatts ya con gas natural, además de obras muy importantes como las hidroeléctricas de Chicoacén 2, que ya está en proceso de licitación, o Las Cruces en Nayarit, que está en proceso de planeación y podríamos licitar el año entrante una vez cumplidos los trámites ambientales y las autorizaciones respectivas. De la misma manera estamos trabajando en un amplísimo programa de fomento a las energías renovables, diputada. En medidas administrativas importantes que estamos tomando, le anuncio a usted que hemos creado el inventario de las energías renovables, que ya está publicado en la página web de la Secretaría, que permite a cualquier mexicano interesado consultar ahí los datos importantes sobre el patrimonio natural energético de México. Estamos en proceso de implementación de la ventanilla única para trámites de inversiones en materia de energías renovables. Actualmente uno de los problemas es que hay muchas ventanillas y hay una tramitología enorme en este sentido. Vamos a simplificar enormemente los derechos de interconexión, que ha detenido también inversiones en energías renovables en el pasado, y en eso trabajamos muy de cerca la Subsecretaría de Electricidad con el SENACE. Hemos tomado medidas importantes de políticas públicas de energías renovables en materia de investigación tecnológica.
a través del fondo respectivo de la Secretaría de Energía, autorizamos inversiones por 1.650 millones de pesos para crear 3 centros de innovación tecnológica, uno en materia eólica, otro en materia geotérmica y otro más en materia solar. Con estos centros, que son unos consorcios entre universidades, tecnológicos, centros de investigación mexicanos, con empresas, México se va a poner a la vanguardia de América Latina en la investigación de las energías renovables. Yo, diputada, puedo comprometerme con usted, porque comparto su vocación por las energías renovables, a que a lo largo de este sexenio, al terminar este sexenio, habremos duplicado la capacidad de generación de energías renovables que había en el 2012. Este es el compromiso que podemos asumir. Gracias, secretario. Tiene ahora el uso de la palabra el director general de Pemex, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, secretario. Trataré de abarcar el mayor número de las preguntas que se me fueron planteadas en estos 5 minutos. Empezaría por aquellas preguntas que planteó la diputada Adriana González en su primera intervención. Sobre el pasivo laboral, el diálogo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana es constante. Trabajamos en unión en beneficio de la empresa y, por lo tanto, las conversaciones sobre el sistema de pensiones y las reformas que podría tener a partir de las leyes secundarias que fueron aprobadas en el Congreso, sí es un tema que hemos conversado y estamos afinando los números en el Ejecutivo Federal de tal forma que ya abramos de una forma formal estas conversaciones. Es sin duda un tema de la mayor relevancia para Petróleos Mexicanos para poder reducir el pasivo en nuestro balance. Eso transformaría el balance de Petróleos Mexicanos y sin duda la colocaría en una situación de mucho mayor fortaleza ante la competencia que se le ha generado con la reforma energética. Que, por cierto, quisiera reafirmar que Petróleos Mexicanos cree que la competencia es lo mejor que le puede pasar para volvernos más eficiente. En cuanto a nuestro trabajo con la Auditoría Superior de la Federación para que hagan una auditoría sobre este tema, ya se han realizado varias reuniones, se ha establecido un calendario de trabajo y nos parece fundamental que la Auditoría Superior de la Federación valide esto ante la sociedad mexicana, que es por los montos de la mayor trascendencia. En cuanto al número de trabajadores, quisiera comunicarle que las plazas definitivas de confianza al día del que se presenta el informe ascienden a 27.257 de confianza, 112.865 plazas sindicalizadas, lo cual suma un total de 140.122 plazas definitivas. En cuanto a las temporales, de confianza hay 7.706 hasta el día que se presenta el informe y sindicalizadas 14.188. Quisiera recalcar que las plazas temporales, una plaza puede ser ocupada por distintos trabajadores porque se ocupan por días en el mes. En cuanto a los jubilados, que también usted tenía interés de conocer, a la fecha del corte del informe, el número de jubilados ascendía a 85.339. Se me ha cuestionado en distintas intervenciones sobre lo que Petróleos Mexicanos está realizando en materia del mercado ilícito de combustibles. He tenido la oportunidad de acudir ante esta soberanía en distintas ocasiones y he mencionado la enorme preocupación que tiene Petróleos Mexicanos en este tema. Pero antes de ir a algunas cifras que quisiera compartir con ustedes, quisiera sí recalcar que Petróleos Mexicanos no es un ministerio público. Petróleos Mexicanos no consigna delincuentes. Lo que sí puede hacer Petróleos Mexicanos es denunciar y coadyuvar con las autoridades. Tenemos una fuerza de seguridad física para prevenir, pero reitero, Petróleos Mexicanos en ese sentido no es autoridad. Sin duda, es un tema de la mayor preocupación, como lo he dicho. En este periodo en el que venimos a rendir cuentas, se han identificado y clausurado un total de 2.745 tomas clandestinas, de las cuales 321
se encontraron no herméticas, causando derrames significativos de productos en algunas de ellas. Quisiera también aclarar que Pemex no es responsable de la contaminación generada por tomas clandestinas. La Profepa dicta medidas correctivas y se da cumplimiento a las mismas por la remediación de los sitios contaminados. Pongo como ejemplo el de Cadereyta, que tuve la oportunidad de visitar. Una toma clandestina en la que criminales perforan un ducto de Pemex le generó, además de la pérdida de hidrocarburo que se robaron estos criminales, erogaciones por más de 150 millones de pesos. Si uno dimensiona lo que se puede, cuántas escuelas, cuántos hospitales se pueden construir con esos recursos, este tema claramente toma una mayor relevancia. Las cifras de tomas clandestinas en el 2012 fueron de 1.635, en el 2013 2.612 y en el periodo del 2014 2.481, es decir, la tendencia es preocupante, va hacia arriba y por lo tanto Petróleos Mexicanos está realizando diversas acciones. Número 1, hemos invertido una cantidad importante en nuestro sistema de SCADA, que es el sistema de control supervisorio y adquisición de datos. El proyecto SCADA está implementado en 47 ductos. Al cierre del mes de junio de 2014 se tienen 181 sitios automatizados de 193 programados, es decir, se tiene un avance considerable, 132 de los cuales ya se han integrado al SCADA, y cabe hacer mención que este contrato se amplió a principios del 2014 y se incorporaron 186 sitios más. Asimismo, se ha invertido en la construcción de un centro en Azcapotzalco, un centro de control alterno para la SCADA que va en un avance de 20%. Además, quisiera recalcar un tema de la mayor relevancia, que es la iniciativa que ha presentado el diputado Héctor García y el diputado Marco Bernal ante la Comisión de Justicia. Un tema al cual Petróleos Mexicanos apeló desde el comienzo de esta administración. Esta iniciativa pretende reformar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio, para prevenir y penalizar el mercado ilegal de combustibles. Celebro que esta iniciativa haya sido turnada a esta comisión, porque es la única forma, incrementando las penas y también tomando control de las estaciones de servicio que trafican, porque esa es la palabra, con combustible robado. Es un daño al patrimonio de todos los mexicanos que estas estaciones de servicio, que los titulares o los dueños sufran las pérdidas, las penas más importantes o penas mucho más relevantes de lo que hoy en día se les aplica. Los montos, ya me pasé en esa intervención, pero los montos, el costo al Estado mexicano lo comentaré en mi siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, hasta por 3 minutos. Gracias, secretario. Efectivamente, el gas es el menos contaminante de los hidrocarburos, pero también la apuesta mundial es a diversificar las fuentes de energía. Justamente la misma organización que mencioné hace un rato, Irena, que usted preside actualmente, en su estudio Rethinking Energy, habla de que la apuesta tiene que ser las renovables, no en primer lugar el gas. Pareciera que en México queremos pasar de depender del petróleo a depender del gas. Y ahí yo le diría, también ustedes tienen estudios que el potencial de este país es de 57 gigawatts para aprovechar realmente todas las energías renovables. Y tienen también los estudios de cómo la energía producida a través de ciclo combinado de gas tiene prácticamente en el 2013 el mismo costo que la energía producida por energía eólica. Es decir, ya son competitivas. Cambien la prioridad, no le apuesten primero al gas y después a las renovables. Definitivamente tenemos un lugar privilegiado, porque si no, yo le diría, agradezco y celebro el compromiso que hizo usted, pero el tema es que nos quedan 10 años para cumplir la meta. ¿Nos dará tiempo? Y aquí hay algo sencillo. Yo también le pediría un compromiso para que juntos impulsemos un verdadero paquete verde de la reforma energética, que quedó pendiente, que en septiembre se estaría analizando. Le pediría que se comprometa también a que sea un verdadero paquete verde. Y en el caso de Pemex, efectivamente podríamos pasarnos aquí analizando de quién es responsabilidad y de quién no.
pero también le preguntamos, director, qué acciones ha realizado de coordinación con las diferentes dependencias. Decir no es mi responsabilidad es dejar que entonces se siga afectando el medio ambiente, y me parece que eso es una irresponsabilidad. Y además, me permito volverle a leer la parte del artículo, que dice claramente que toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño ambiental es responsable. Por lo tanto, yo lo que le sugeriría es que tome medidas para evitarlas, para prevenirlas. Y le podemos sugerir varias, si usted quiere: sistemas de medición y control de terminales, sistemas computarizados de monitoreo y de control, equipos de rastreo satelital, sistemas de circuito cerrado de televisión. Hay muchas opciones, director. Hay que evitar que esto siga creciendo. Y para eso también yo le pediría, ¿tiene Pemex, que me pudiera responder, tiene Pemex estimado el daño medioambiental que ha derivado de sus operaciones en distintas partes del país? ¿En qué medida ha resarcido los daños? Tenemos el dato, de acuerdo a algunas notas periodísticas, y yo quisiera que me aclare si son reales, que hay un inventario de 1.020 hectáreas contaminadas y 84 presas que son contaminadas con excavaciones de terracería, donde se confinaron desechos por la perforación de pozos petroleros. Si es real esta información, ¿a cuánto ascenderían los recursos económicos que se requerirían para hacer frente a estos daños medioambientales? Y también, en base a información de la propia Pemex, del 2012 al 2013, Pemex registró un incremento del 12.5% en sus emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué medidas se están tomando para que cumplamos nuestra meta de reducción de emisiones? Sería todo. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.